Si no hacemos activismo político, estaremos a merced de aquellos que controlan las reglas del juego, y no habrá nadie quien nos salve. Durante estos últimos siglos, las palabras poder y política han venido acompañadas de connotaciones negativas, cosa que es entendible, debido a todos los horrores que la persecución del poder nos ha metido en décadas pasadas, como los golpes de estado en América Latina. Además, que parece realmente complejo manejar la gran cantidad de intereses que se presentan en el ámbito político. La idea de que aquellos que están tras el poder, con el tiempo, sin importar sus intenciones o ideales, se terminarán corrompiendo es casi una verdad universal para toda la población. Por lo tanto, la política parece ser un pantano aceitoso, donde sus monstruos devoran lenta y dolorosamente a aquellos incautos que no atendieron a las advertencias. Así se ha instaurado de manera colectiva el rechazo por la participación política. Incluso, movimientos sociales de diversos tipos han evitado hacer cabildeo porque eso mancharía la pureza de la causa. El problema es que esta postura apolítica, de mantenerse lejos del juego del poder, se ha mostrado insuficiente, e incluso se podría llegar a afirmar que es una de las razones del por qué el mundo va lentamente hacia una catástrofe de proporciones abismales. La fuerza ciudadana se ha negado a defender tan siquiera sus derechos individuales. Los grandes capitales y poderes estatales han tenido vía libre para atender a sus intereses que perjudican a las mayorías. Ejemplos sobre esto sobran. Cosas como la sequía en México provocada por empresas de bebidas, hasta gobiernos que poco a poco se han ido volviendo en regímenes autoritarios, donde se callan las voces disidentes. Si a esto le agregamos el efecto placebo que causan las redes sociales, al creer que por ganarle en un debate a un completo desconocido, ya hemos hecho un mundo mejor, y los ejemplos de luchas sociales que vemos en el entorno mediático no son los más ortodoxos, pues tenemos la receta perfecta para el desastre. Con todo lo expuesto, quiero dar paso a este video que es, ojo, una introducción al pensamiento de Duncan Green sobre el activismo político, basado principalmente en su libro Cómo suceden los cambios, el cual, lejos de esas escandalosas muestras mediáticas de activistas que a veces incluso hacen ver con malos ojos esta forma de ejercer poder, se explorará cómo hacer esos cambios materiales que afectan positivamente la vida de las personas, y no vemos por no ser suficientemente entretenidas. Sin más, les presento una guía práctica y teórica sobre cómo ser activista, bajo la perspectiva de Duncan Green y Noam Chomsky. Pero antes de empezar con eso, creo conveniente repasar cuáles fueron los factores socioculturales que terminaron por alejarnos de la política, y como casi todo fenómeno actual, tiene que ver con la globalización. Desde que el imperio del hombre con bigotito funable cayó, el mundo empezó a abrirse comercial y culturalmente. Ahora, los bienes y servicios producidos en China podrían ser adquiridos por un mexicano. Las relaciones internacionales se volvieron más flexibles, gracias a los avances en las tecnologías de la comunicación y transporte. Pero surgió un problema, y es que, para lograr mantener esa fluidez entre las relaciones, no se podía acudir a las masas ciudadanas para que se pongan a elegir cada decisión que vayan a tomar los mercados. Además, que en aquel entonces no se tenía la tecnología suficiente como para poder organizar a las millones de personas que vivían en cada país, por lo que se optó a crear organizaciones internacionales que, supuestamente, representarían a la población para tomar las decisiones, cosa que en la práctica no es del todo cierta. El Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la ONU, el G20, etc., son gobernadas por élites que no buscan atender las necesidades de las mayorías, y aunque, por ejemplo, la ONU tenga una fachada más democrática, al poner un país igual a un voto, las organizaciones de comercio, que son las que más afectan a la vida pública, no se guían así. Estas se basan más en $1 un voto, y si literalmente eres uno de los hombres más ricos del mundo, puedes manipular a la institución y a los mercados a tu conveniencia. Esto le ha quitado demasiado poder a la política más local y nacional, ya que parece que no importa cuántos esfuerzos hagas para sacar a tu país adelante, un acuerdo internacional puede hacerte perder todo, e incluso que entren en crisis, así como George Soros se cagó en la economía de Asia en el 97 por jugar con burbujas especulativas. Uno de los datos más desalentadores sobre el poder que tienen los individuos sobre el sistema lo da Martin Gilens, del cual ya hablé en el video sobre la oligarquía. Dice que en Estados Unidos el 70% de la población no tiene ninguna influencia sobre las políticas, afirmación respaldada por un estudio de la Universidad de Princeton, que estará en el comentario fijado.
Noam Chomsky retomaría esta estadística para explicar cómo las instituciones financieras y las empresas transnacionales empezarían a hacer lobbying para promover leyes y quitar regulaciones para actuar con impunidad, cosa que ya ha demostrado consecuencias nefastas. Un ejemplo de esto sería la crisis del 2008, donde los banqueros responsables de la misma salieron totalmente impunes, e incluso ahora están a cargo de varias organizaciones económicas, mientras que por su parte, la gran mayoría de la población ha visto cómo los sueldos son cada vez más bajos y la vida más cara. El sentimiento de derrota que genera esto lo explica Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista. Debido al desbalance de poder entre la estructura y el individuo, una parte significativa de la juventud perdió su carácter rebelde. Ya no creen que puedan hacer un cambio, por lo tanto, no lo intentan, volviendo esto una especie de profecía autocumplida. Se nos ha convencido a través de constantes mensajes publicitarios que solo nosotros importamos, que el ser humano es egoísta por naturaleza, cosa bastante absurda si nos atañemos a la evidencia antropológica, y que solo necesitamos comprar ropa eco-friendly para salvar el mundo, ¡yay! Todo eso, junto a las constantes decepciones que nos han dejado políticos populistas, derivaron en nuestra situación actual, una generación bien sumisa, lista para que aquellos que detentan el poder les metan toda la verga. ¡Señor! ¡Atienda al guión! ¿No recuerda los regaños que le dio Gato por su lenguaje? Lo sé, pero no puedo evitar ser un vulgar monito chino transdimensional. Está bien, señor, solo no se pase de la raya. Ok, Jimmy. Bueno, gente, después de eso, puede que se sientan algo desanimados al comprender la escala de la situación, pero aún así hay una ventana de oportunidad. Como dijo Fisher, solo hace falta una pequeña grieta en el pesimismo capitalista para que todo surja. Citando a Margaret Head, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puedan cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Guárdense muy bien la parte de pensantes, porque igual nuestro fuego puede estar fuera de control y hacer arder hasta las cenizas del sistema, pero no sirve de nada quemarlo todo. Así que tocará ver hacia dónde dirigir nuestro flameante, y sobre todo, sabio espíritu. La principal idea que nos debe quedar grabada a fuego con este video es que estamos inmersos en un juego donde coexisten diversos actores. Algunos de ellos tienen tanto poder y recursos que pueden saltarse las reglas e incluso inventarse nuevas, mientras que la gran mayoría de la población estamos a merced de sus fuerzas, esperando a no ser pisoteados en la próxima ronda. Entonces, el activismo, la participación ciudadana son algunos de los medios que tenemos para hacerle frente a esas fuerzas. Y, sobre todo, llevar a la realidad nuestras ideas. Nadie va a mover nuestras piezas por nosotros, y tampoco van a jugar nuestra partida. Si queremos que nuestras demandas e ideas se cumplan, debemos batallar y encontrar las formas de llevarlas a cabo. Entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, probablemente esta sea una de las partes más difíciles, ya que definir el cómo y hacia dónde dirigir el cambio es complicado. Por eso, y confiando en su juicio, quiero que piensen cuáles son los problemas que les afectan día a día. ¿Cuál es su visión sobre cómo debería ser el mundo? En ese aspecto, ustedes deberán revisar su contexto e intereses para más o menos visualizar qué es lo que quieren. Y, para que no todo quede en un terreno abstracto, hay que hacernos ciertas preguntas fundamentales que nos servirán de guía. 1. ¿De qué tipo de cambio se trata? ¿Está en transformar ciertas actitudes individuales, cambiar alguna norma social obsoleta, una ley injusta, políticas públicas ineficientes o la forma en que se distribuyen los recursos? 2. ¿De qué precedentes podemos aprender? ¿Este problema ya se ha enfrentado antes o es el primero en la historia? 3. ¿Quiénes están interesados en cambiar o resolver determinada situación? ¿Y qué tipo de poder está involucrado? ¿Uno económico, estatal, político o ciudadano? 4. ¿Qué tipo de enfoque tiene sentido para este cambio? ¿Defender una causa, retroalimentación, respuesta rápida o crear sistemas paralelos? 5. ¿Qué estrategias vamos a usar? ¿Sistemas de suministros, manifestaciones, convocatorias, incidencia política o apoyo a organizaciones locales? 6. ¿Cómo aprenderemos acerca de los efectos de nuestras acciones? Sé que todo esto puede parecer muy denso para apenas iniciar, pero créanme, que si logran responder estas preguntas, podrán forjar un mapa con el cual guiar sus esfuerzos y tener un verdadero impacto en la sociedad.
y no quedar como los enjambres digitales que describe Byung-Chul Han, que son muy fugaces e inestables. Como en los rebaños constituidos por los animales, los caracteriza la volatilidad. Ahora, si queremos adaptarnos a aquellos imprevistos que surjan y que revelen partes del mapa que no habíamos visto antes, hay que recurrir al pensamiento sistémico. Para entender este punto hay que revisar dos conceptos importantes. Primero, un sistema es un conjunto de elementos que, al interactuar, terminan formando algo que es más que la suma de sus partes, cobrando de cierta manera vida. Y segundo, la complejidad nace cuando ese sistema recibe cada vez más y más interacciones, al punto que se genera un orden no planeado que logra estabilizar todas las partes. Para tener un ejemplo claro, podemos revisar el cuerpo humano. Este está conformado por una inmensa cantidad de órganos que cumplen una función determinada. Si te sacáramos el corazón para analizarlo, además de hacer una referencia a una canción de Pandax, veremos que por sí solo no es la gran cosa. Sí, vale un montón, pero al estar aislado del sistema no puede cumplir su rol, y el cuerpo deja de funcionar. Como vemos, cada órgano interactúa entre sí. Los pulmones generan el oxígeno que la sangre necesita. Luego, el corazón bombea esa sangre y la manda al cerebro. El cerebro se encarga de las funciones motrices, etcétera, etcétera, etcétera. Cada parte del todo es importante, y si uno empieza a fallar, el todo se ve afectado. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? Fácil. La sociedad funciona de la misma forma. Cada parte interactúa entre sí, dando forma a algo muy difícil de comprender. La escuela interactúa con el vendedor de pan. El vendedor de pan está atado a las decisiones económicas de una empresa de otro país. El Estado intenta negociar con esa empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo caótico, en su máxima expresión. Por eso necesitamos tener una mentalidad adaptativa, ya que muy difícilmente podamos hacer un plan que contenga todas las variables posibles. Generar un cambio social es como criar un hijo. Si intentas planear meticulosamente cada aspecto de la vida de este, imponiendo el cómo debe ser, lo más probable es que te salga drogadicto. Así como un buen padre, debes estar en un constante tira y afloja, en donde ves qué prácticas son funcionales y cuáles simplemente están equivocadas, intentando comprobar si tus suposiciones son ciertas y adaptándote a los contextos que vayan surgiendo. Aquí, la experiencia es la que domina. Ya sabes cómo tratar a tu segundo o tercer hijo, sabes qué métodos utilizar y cómo interactuar con ellos, ya que tu hijo mayor te dejó bien en claro todas las formas en que lo traumaste. Ahora, para aplicar un dicho que tengo que es, prepárate para lo inesperado, porque algo aún más inesperado sucederá, aquí tienes una lista de 7 puntos para convertirte en un auténtico mente galaxia. 1. Sé flexible. Nunca debes enfrascarte en que las cosas solo pueden ser de cierta manera. Si el contexto no te lo permite, debes buscar formas más prácticas para afrontar lo que se te venga. 2. Busca retroalimentación rápida y sostenida. Debes estar abierto al punto de vista de otras personas u organizaciones, ya que estos pueden ver cosas que tus ojos mortales no, y pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. 3. Tener en cuenta que el éxito a menudo es accidental. El azar juega un papel fundamental en los cambios de la realidad. Lamentablemente no es algo que podamos controlar, pero sí es algo a lo que nos podemos adaptar. Como dijo Louis Pasteur, el científico que literalmente salvó a millones por dejar a un asistente flojo revisar sus experimentos, la fortuna juega a favor de una mente preparada. 4. Emprende muchos experimentos paralelos. Con el anterior punto nos debe quedar claro que el fracaso es natural, el éxito es raro. Por eso, el poder enfrascarte en distintos proyectos, aprender de sus fallos y que funciona, te dará una perspectiva más amplia. Además, al tener más proyectos, habrá más probabilidad de que alguno funcione. Mentalidad Sao Tiburón. 5. Aprende haciendo y fallando. Igual que al crear un hijo por primera vez, cometerás muchos errores, pero esos errores te mostrarán por cuáles caminos no ir y por cuáles sí. 6. Identifica y discute tus reglas sagradas. Escucha, no hay, ni existe, una idea 100% perfecta. Todas tienen sus fallos, y la única manera para mejorarlas es poniéndolas a prueba. Cual espada siendo forjada debe soportar diversas pruebas de fuego, como la discusión dialéctica o la comprobación científica. Si tu idea
no sobrevive a esto, abandona y vámonos. Pero, si por el contrario, soporta las llamas de los mismísimos infiernos, entonces tendrás una espada capaz de matar dragones. Al menos hasta que se te rompa y tengas que forjar otra. XD. 7. Establece relaciones de reunión y negociación. Si la historia de la humanidad ha demostrado algo, es que en su unión está su fuerza. Y, a menos que seas un gigante dorado de 4 metros, con poderes telequinéticos, no podrás cambiar al mundo tú solo. Debes buscar gente con intereses afines y que esté dispuesta a resolver aquello que los perturba. Y sobre todas las cosas, estar abierta a negociar con aquellos que están muy lejos de tu tribu. Todo para alcanzar un bien común. Estos puntos te servirán para dominar el pensamiento sistémico y prepararte para lo inesperado. Pero ahora, si queremos comprender más a fondo cómo funciona el mundo, pasaremos a la sección que me hizo decir que este libro es... Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Como vimos antes, la palabra poder está mal vista al ser ligada con la corrupción y la avaricia, cosa bastante irónica, porque actualmente la palabra empoderamiento se ve como algo positivo, pero en fin, hay que quitarnos esta visión de que el poder es algo violento, que le arrebatamos al otro, cuando no necesariamente es así. Simplificando demasiado, el poder es la capacidad que uno tiene de transformar la realidad acorde a su voluntad, es decir, el poder no es algo que se tiene, sino algo que se ejerce. Es un acto colectivo en el que todos participamos, ya sea imponiendo nuestra voluntad a otros, reconciliándonos o colaborando para ejercer una voluntad compartida. Ese es el otro factor fundamental del poder. Este no está aislado en la nada, es una red social en la que todos participamos en un constante tira y afloja, donde intentamos convivir como especie. Pero el tema es que al igual que con el capital, el poder puede ser acumulado por unos pocos, generando una desigualdad, y para lograr combatir esa injusticia, hay que comprender cuáles son sus terrenos. El poder visible está conformado por todos los actos públicos que, tanto instituciones, grupos o actores singulares, dejan ver para que los admiremos o temamos. Uno de los mejores ejemplos de esto serían las mañaneras de AMLO, donde el presidente explica todo aquello que le convenga y oculta lo que le puede perjudicar, para así legitimar su poder y hacerle ver al mundo que él merece estar en esa posición. Este fenómeno lo bautizaría Václav Havel con el término la vida en la mentira, el cual comparte ciertas similitudes con el término de hipernormalización de Adam Curtis. Los poderosos crean una narrativa que les permita dictar todo aquello que es correcto y ponerse a sí mismos como los estandartes de la esperanza, para así evitar que las masas se rebelen en su contra. Lo hacen porque, como el propio Havel explica, su poder es frágil, ya que solo hace falta una pequeña apertura donde se filtre la luz de la verdad para que su cuento empiece a mostrar sus incongruencias. Por eso, tras un estudio del caso de corrupción perpetrado por Vladimiro Montesiano, se descubrió que es 100 veces más caro sobornar a un dueño de una cadena televisiva que a un juez. Es la razón por la que las empresas intentan cuidar minuciosamente la imagen de su marca, ya que así tendrán la confianza de sus consumidores, y no los verán como lo que realmente son, explotadores que acaparan el capital que su mano de obra genera. Por eso el periodismo independiente es tan letal contra este tipo de poder, ya que demuestra que detrás de las sonrisas falsas hay gente que vendería a su madre con tal de ganar más poder, tal como el caso de Watergate o el caso de Javier Duarte en México. Este tipo de poder suena muy conspiranoico, muy al estilo de los reptilianos o Illuminatis, pero ojalá fuera de esta manera, y no el desastre y lucha de intereses que verdaderamente es. Esta encarnación del poder ejerce más influencia y presión sistemática que la anterior, ya que son todas aquellas decisiones, leyes y cambios que no están en el ojo público, no porque no sean relevantes, sino porque su revelación causaría estragos en la relación de dominación entre la población y sus representantes, ya que aquí se cuecen los cambios que podrían ser mal vistos por la ciudadanía en general, al perjudicarlos directamente, como todos los tratados que refuerzan las desigualdades sociales, privilegiando un sector minoritario a costa de las mayorías. Un ejemplo más extremo de esto serían todas las intervenciones políticas y golpes de estado que ha provocado la Nación de la Libertad, para alienar a los países latinoamericanos a sus intereses, como el tan sonado Plan Cóndor. Aunque en este tipo de poder se generen políticas que realmente beneficien a la gente,
normalmente son pocas, ya que ese tipo de cambios serán puestos al ojo público para ganarse la aprobación de la gente. La capacidad del poder oculto demuestra lo poco efectivo que son los debates en internet, porque su impacto solo se queda en unas cuantas personas quejándose en Twitter, Facebook, YouTube o TikTok. En cambio, las discusiones que se dan a puertas cerradas en las asambleas, cámaras, cumbres, congresos o empresas son las que definirán cómo se administra el dinero de nuestros impuestos, quién se quedará con los recursos naturales, etc. Si no intentamos adentrarnos de estas discusiones, si no las hacemos públicas, seguiremos siendo guiados ignorantemente por un montón de gente e instituciones que no conocemos. La capacidad del poder invisible para incidir en nuestras vidas es mucho más sutil y por lo tanto es más efectiva. La base de este tipo de poder es cultural. Son todas aquellas normas e ideas sociales que dictan cómo debe comportarse el individuo para ser aceptado socialmente. Como diría Michel Foucault, no hay necesidad de armas, ni de violencia física, ni restricciones materiales. Basta una mirada vigilante de un inspector. Una mirada que todo individuo que la reciba terminará interiorizando hasta el punto de convertirse él en su propio supervisor. Sentimos constantemente el peso de la mirada social, donde debemos naturalizar todas aquellas ideas o roles con las que debemos estar de acuerdo para no ser excluidos del tejido social, como que debemos actuar de acuerdo al género que se nos impuso al nacer, que cualquier alternativa al sistema actual será peor y que si te sobreesfuerzas lograrás todo aquello que te propongas. Se creen estas ideas no porque contengan una base comprobable, sino porque colectivamente las hemos visto como algo natural e inmutable, como que así han sido siempre y deberán seguir siendo. El problema es que olvidamos que todas estas ideas son construcciones sociales y algunas no llevan existiendo ni 100 años. Estas normas tienen un carácter rígido y flexible a la vez, estando en una paradoja donde hace falta que algo se salga de lo normal para hacer caer una avalancha de preguntas y cuestionamientos que revelará la fragilidad de estas ideas. El movimiento LGBT ha puesto en duda la concepción tan estricta que se tiene sobre el género, mostrando un abanico de formas de ser más amplio. Cuando las condiciones materiales se transforman, nuestra concepción de la realidad también lo hace. Un ejemplo es el movimiento punk de los 70s, donde la sociedad conservadora del Reino Unido había impuesto una forma de ser recatada, pulcra y limpia, que cualquiera debería tener para considerarse alguien exitoso. Pero luego de varias crisis económicas, se vio que esta visión ultraconservadora y estricta era la de aquellos que habían dejado a la juventud sin futuro, y por eso mismo adoptaron una vestimenta que fuera todo lo opuesto a la clase dominante, organizando disturbios para que vean así su descontento. Como vemos, las normas sociales van cambiando respecto a los avances materiales, de conocimientos y de derechos que se dan. No todas las reglas que seguimos son correctas. Antes la esclavitud era hasta celebrada, y ahora es una atrocidad. Como dijo Judith Butler, la tarea de todos estos movimientos activistas consiste en distinguir entre las normas y las convenciones que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y aquellas normas y convenciones que restringen o coartan las condiciones de vida. Los gobiernos y estados cumplen un rol fundamental a la hora de desarrollar marcos normativos para la sociedad. Algunas reglas se van generando naturalmente entre las personas y otras son impuestas a punta de propaganda. Y a la hora de que la ciudadanía quiera proponer nuevas normas que respeten los derechos humanos, los gobiernos pasan por 5 fases. La primera es la represión a aquellos que intentan luchar por sus derechos, siendo violentados por desafiar el status quo. La segunda es la negación, donde los gobernantes no quieren reconocer el problema, buscando las formas de desacreditarlo. Un ejemplo de esto serían todas las pruebas sobre el cambio climático que se tenían durante el siglo pasado, las cuales fueron totalmente ignoradas. Otro ejemplo sería el cómo se niega el problema de los periodistas asesinados en México. En la tercera fase se dan concesiones tácticas, para así mantener a la población apaciguada. Deciden aprobar leyes ligeras que no se interpongan demasiado en el status quo y que a su vez haga que las personas dejen de insistir en el tema al ver que ya se está haciendo algo. En la cuarta fase se entra en un estado preceptivo, donde se prueba la ley o la norma que la sociedad civil impulsó. Y ya en la quinta los gobiernos actúan acorde a la norma, creando mecanismos para que esas reglas se cumplan. Como vimos, esto nos da un panorama muy positivo.
Nos da la esperanza de que si seguimos luchando, en algún momento ejerceremos tanta presión que los poderosos simplemente cederán a nuestras demandas. Pero esto aún no es todo lo que podemos hacer, ya que si queremos visualizar la forma en la que se mueve el poder, hay que analizarlo con base a ciertas preguntas clave sobre el funcionamiento de su estructura. Esto claro, dependiendo del contexto en el que estés. Poniendo un escenario de desigualdad, por ejemplo, porque en mi pueblo, a pesar de la gran cantidad de riqueza que se genera, la calidad de vida de las personas sigue siendo igual de baja. Con esa pregunta inicial se puede ir jalando del hilo de cuestionamientos para llegar a una solución. ¿Se debería bajar los impuestos a los pobres y subirlos a los ricos? ¿Se debería subir los salarios a los trabajadores? También se debe analizar a los actores importantes en la maquinaria y ver las formas en que podemos influirlos. ¿A quién escucha o responde el alcalde? ¿Le importa más su imagen o sus actos? ¿Se le podrá persuadir con protestas o presión mediática? ¿Quién es el dueño de la siembra? ¿Quién usa la mayor cantidad de suelo? Se debe encontrar a cada actor y cómo se relaciona con los otros, para tener un panorama más amplio. Para esto, el abanico de preguntas que estará apareciendo en pantalla les podría ayudar a detectar esto más fácilmente. Así que si quieren, tomen el screenshot o hagan apuntes, lo que se les haga más fácil. El análisis de poder nos sirve tanto para entender el campo de juego como ver nuestra posición en este. Visualizarnos como entes que influyen y son influidos por el poder nos abre las puertas a nuevos horizontes. Comprender qué capacidades tenemos para ejercer nuestra voluntad y manifestar nuestras ideas en la realidad es un paso importante. También, el entendernos como sujetos de derecho, los cuales merecen que respeten su dignidad, nos posibilita ver la dignidad en el otro. Solidarizarnos con aquellos que comparten nuestra visión o lucha es necesario, pero también con aquellos que no. Por más inteligentes y hábiles que seamos, jamás podremos comparar nuestra capacidad individual con la capacidad colectiva. No por nada, los que detentan el poder le tienen tanto miedo a las comunidades organizadas, ya que significa que esas personas que mantienen su vida tan cómoda pueden dejar de hacerlo y unirse para tumbar esa jerarquía. Construir alianzas en el entorno político es algo fundamental, ya que puedes encontrar a la persona indicada que tenga los contactos y recursos para llevar a cabo tus ideas. Por eso, preguntas tales como ¿quiénes pueden ser nuestros aliados? ¿Quiénes pueden ser obstáculos? ¿Quiénes están interesados en nuestra causa? ¿Quiénes influyen más en las personas? ¿Quiénes tienen la capacidad de ejercer un cambio estructural? Son las que nos ayudarán a identificar a aquellos actores que podrían ayudarnos. Una vez que entendemos las distintas dinámicas del poder y los sistemas, es que podemos apreciar el papel que tienen los activistas en la sociedad, ya que son los promotores de distintos cambios en la vida pública. Justamente, cuando las instituciones oficiales fallan y un problema se sale de las manos, ellos son los que actúan en respuesta a esto. Según Bill Moyers, exsecretario de prensa de la Casa Blanca, hay 4 tipos de activistas. 2 de ellos trabajan en el poder visible y los otros 2 en el poder oculto. Los primeros son los rebeldes, los cuales son la manifestación de la furia colectiva, ejerciendo la desobediencia civil. Un ejemplo claro, pero trágico, fue la manifestación del 2 de octubre del 68 en México, donde se reprochaba públicamente toda la represión que sufría el pueblo a manos de un gobierno autoritario, y por ello se cobraron la vida de miles de inocentes. Pero ese crimen no se daría sin consecuencias, y aunque aún no se han enjuiciado los culpables, al menos la voz de los oprimidos fue escuchada. El segundo tipo de activista visible es el ciudadano, el cual es una figura respetada y, en algunas ocasiones, famosa que muestra su apoyo al movimiento, por lo cual genera una repercusión mediática y visibiliza aquello por lo que se lucha. Ahora, que esa persona realmente trabaje por el movimiento y no sea solo para ganar estatus social ya es otra cosa. Ambos tipos de activistas se encargan de hacer público lo privado. Son los responsables de hacer visibles las fallas del sistema y darle voz a aquellos que no la tienen. Por eso es que corren tanto peligro. Al ser los que denuncian los crímenes ejercidos por los que están hasta el tope de la jerarquía, demuestran que su poder no es legítimo, y por lo tanto ellos usarán cualquier táctica para callar estas voces disidentes. Ahí tenemos la represión que está sufriendo el pueblo del Perú después de la destitución de Castillo, el encarcelamiento de Julian Assange, empresas silenciando estudios científicos sobre el cambio climático. ¡Carajo! ¿Acaso saben lo que pasa cuando un periodista expone un caso de la palabra que está en pantalla y no puedo decir porque me shadowbanean el video? ¡Otra vez! El papel que juegan todos estos activistas es preciado,
Pero aquellos que moldean y direccionan las posibles soluciones que se llevarán a cabo son los siguientes. Los reformadores son los intelectuales que proponen alternativas y cambios sistemáticos, basándose en arduos estudios para fundamentar sus ideas. Un ejemplo perfecto de este tipo de activista es el mismísimo Noam Chomsky, el cual, además de ser un profesor de lingüística, fue una de las caras de la militancia en contra de la guerra de Vietnam. Justamente por ello escribió un ensayo titulado La responsabilidad de los intelectuales, donde explica que la principal tarea de los pensadores debe ser el buscar criticar a todas aquellas instituciones que sirvan a la represión de distintos sectores sociales para mantener la estabilidad política, y también el cómo los intelectuales deben reimaginar las formas de organización humana para encontrar un mundo donde nuestras necesidades sean cubiertas, proponiendo por su parte el anarcosindicalismo como una alternativa al sistema de producción capitalista. Uno de los instrumentos más persuasivos con los que cuentan estos activistas son las investigaciones académicas, ya que la evidencia que se presentan en estas puede poner sobre las cuerdas a los encargados de tomar las decisiones sobre el mundo, y si estos intentan ignorarlas, puede que la investigación cambie la perspectiva de la opinión popular y tener consecuencias imprevistas. Un ejemplo de esto sería el estudio realizado por Ricardo Fuentes, Deborah Hardon y Nick Galasso, llamado Hechos Contundentes, el cual fue presentado en la conferencia de Davos y acaparó la atención al mostrar que tan solo 62 multimillonarios poseen más riqueza que 3.500 millones de personas. Esto cambió la forma de tratar el debate sobre la inequidad de la riqueza y abrió la discusión sobre cuáles son las consecuencias de este problema y cómo solucionarlo. Otro ejemplo sería el cómo gracias a una ardua campaña investigativa de la Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios se logró presionar para que las empresas dejaran de comercializar gasolina con plomo, la cual era un enorme peligro para la salud pública. El último tipo de activista es el lobista, el cual es aquel alero institucional que tiene la capacidad y el poder para llevar adelante las distintas propuestas ciudadanas. Son esos congresistas, legisladores, empresarios o jueces que, ya sea por un sentido de ética o pura conveniencia, deciden apoyar las demandas colectivas. Son uno de los aliados que es más fundamental encontrar, puesto que se encargan de negociar con los que toman las decisiones, para así hacer valer los proyectos que se han estado gestando. Estos dos tipos de activistas actúan bajo el poder oculto. Si bien no acaparan las cámaras todo el tiempo, su trabajo es vital para el éxito de cualquier movimiento público, y entre los cuatro cambian al poder invisible, al demostrar que es posible llevar otro tipo de sociedad. Pero antes de proseguir con lo que pueden hacer los activistas para crear un mundo mejor, quiero hablar sobre un problema latente de muchos movimientos sociales que nacen en internet. Según Byung-Chul Han, la razón por la que muchas luchas actuales fracasan es porque sufren una terrible falta de cohesión, estructuración y planeación. Muchas veces este tipo de iniciativas nacen con un fulgor intenso, pero los cambios que proponen son muy superficiales. Por ejemplo, se pone de moda un video sobre cómo sufren las tortugas por los popotes, y ahí va una marabunta de gente pidiendo cancelar los popotes y nada más, en vez de analizar que el verdadero problema es que nuestra dependencia al plástico termina contaminando y matando a más especies, y que tal vez deberíamos buscar la reducción de todos los tipos de plástico. O pasa que una figura pública incita a la violencia contra otros, y en vez de analizar cómo las redes sociales fomentan el pensamiento extremista y cámaras de eco que terminan provocando que más gente se radicalice, degenerando en ataques físicos, solo se le cancela a él, y se deja de lado los factores estructurales que posiblemente creen a otro como él. Nos fijamos más en tratar los síntomas de la enfermedad en vez de curar la propia enfermedad. Nos importa más nuestras creencias sobre el problema que el propio problema. Buscamos cambiar la estética del sistema antes que las reglas del mismo. Muchos de estos intentos de lucha se terminan disipando a las 2 semanas, debido a que la atención del público se enfoca en otro problema o moda, cosa que termina haciendo que los esfuerzos sean inútiles, ya que los cambios sociales requieren de bastante tiempo para engendrarse y dar resultados, pero la sociedad actual está bajo el paradigma de que todo tiene que ser rápido e instantáneo, si no, no vale la pena. Además de eso, el enfoque de los activistas de Twitter, que yo llamo, es medio raro, por no decir absurdo, ya que en vez de enfocarse en persuadir o presionar a aquellos que toman las decisiones para que creen políticas que beneficien realmente a las personas por las cuales dicen luchar, pelean porque los productos de entretenimiento de Hollywood se alineen más a su ideología.
Y esto va tanto para la izquierda como para la derecha, lo cual demuestra que como sociedad en general sufrimos una terrible falta de conciencia sobre cómo funcionan las dinámicas del poder, ya que creemos que basta con gritar mucho en internet para tener un efecto sobre el mundo real. Cosa de la que lamentablemente también soy parte porque jajaja solo tengo este medio para expresarme. Como me dijo un compa mientras estábamos en completo estado de ebriedad, ¿qué importa si tú o yo tenemos una visión de cómo debería ser el mundo? Mientras que los que estén en el poder no nos tomen en cuenta, nada cambiará. Por eso, para ejercer un cambio verdadero, hay que sistematizar la forma en la que vamos a actuar. El mapa que aparece en pantalla es una buena forma para comprender en cuáles instituciones vamos a influir y el cómo. También en qué nivel social vamos a trabajar. Así que primero empecemos con las instituciones formales. Respondiendo a la pregunta que me hizo mi amigo en estado de ebriedad, para ser ciudadanos con un verdadero peso en las decisiones del mundo, hay que conocer la incidencia política para ponerla en práctica. A resumidas cuentas, es el proceso para influir en aquellas instituciones o personas que están en el poder. Los medios para lograr esto son variados, ya sea exponiendo la corrupción de un diputado para así evitar que siga malgastando recursos públicos, o dando nuestro brazo a torcer en una negociación con alguien del bando contrario, pero que tiene la capacidad para llevar adelante nuestro proyecto. Tengo que admitirlo, este juego no es limpio. Todos pueden volverse aliados o enemigos. Cada trato lleva consigo detrás cierto interés. Por eso, cual Batman, debemos sumergirnos en la oscuridad de la noche para que los demás disfruten la luz del sol. No siempre nos quedaremos pulcros. A veces uno se tiene que manchar las manos para lograr algún objetivo, porque es muy fácil subirse a un pedestal moral y decir que una ideología por sí sola cambiará el mundo, cuando realmente se necesita trabajar de verdad. Así, los partidos políticos son otro instrumento para cambiar la sociedad. Sé que mucha gente los ve como nidos de corruptos, ladrones incompetentes, y la verdad no los puedo culpar. Pero tampoco podemos negar la gran capacidad que tienen para movilizar a las masas y trabajar por sus intereses. En teoría, los partidos políticos sirven para representar a sus votantes en las discusiones gubernamentales. En la práctica, parece que solo sirven para aquellos que los financian. Robert Mitchell explica que los partidos tienden a oligarquizarse, para así sobrevivir a los cambios políticos, volviéndose al final prolongadores del status quo. Una crítica interesante, pero con ciertas cuestiones problemáticas, y es que Mitchell proponía un maldito estado fascista como alternativa a esa democracia ineficiente, cosa que pues el siglo pasado ya nos demostró que no es tan bonito vivir en un régimen así. En segundo lugar, Robert parece darle poca importancia a que los partidos realmente pueden conseguir avances sociales significativos. Sé que no son contemporáneos, pero por ejemplo el Partido del Trabajo en Brasil logró sacar a millones de personas de la pobreza y reducir significativamente la hambruna. Ahora, que la situación del partido se pusiera turbia a futuro es otra cosa, pero no podemos negar el inmenso bien que trajo a millones de brasileños. Recomiendo mucho este video si quieren comprender mejor el bienestar que pueden traer los partidos a la sociedad y qué se puede hacer para transformar las reglas políticas. Esto va a ir en contra de algunas cosas que creo, pero como dicen, en política nada es ideal. El Estado, y con el miedo a que Yoshio me recague a piñas, es uno de los medios que ha tenido la sociedad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, creando programas de ayuda social, pensiones, sistemas de salud y educación pública. Justamente uno de los momentos históricos donde se mostró cómo la entidad estatal podía influir positivamente en la vida de su población se dio en la época de la Gran Depresión, donde el Estado impuso el Tratado del New Deal, una política que bajaba los impuestos a los pobres y los subía a los ricos. Una medida que terminó de sacar a los Estados Unidos de una terrible crisis económica y que evitó que cayeran en el extremismo como Alemania. Duncan Green en su libro propone que los estados trabajan de acuerdo al marco legal impuesto. Václav Havel podría complementar esto al decir que las leyes son el justificante del accionar del aparato estatal. Por lo tanto, dependiendo de cómo sean las reglas impuestas por esta institución, es que tendremos una sociedad más o menos humanitaria. No por nada, muchos activistas estadounidenses estudian abogacía y derecho, ya que pueden encontrar esas leyes que potencien o limiten los proyectos ciudadanos que quieren llevar a cabo. Entonces, ¿para quién trabaja el Estado?
Bueno, una crítica que viene de la izquierda dice que actualmente el Estado trabaja para el capital, y esto se puede ver fácil. Muchos proyectos de ley, como por ejemplo aquellos que buscan la extracción de minerales por partes de empresas extranjeras, demuestran que no importa si esa ley termina perjudicando a la población, ya que la minería es un negocio bastante contaminante. Mientras alguien pueda financiar esas leyes, el Estado las generará. Esta institución, dependiendo de su marco jurídico, poder y recursos, puede administrar los servicios públicos de tal manera que las condiciones sean favorables para la ciudadanía. Pero ahora, una crítica que viene desde el anarquismo explicaría que la institución estatal solo sirve para mantener subyugada a las personas para que no atenten contra la propiedad privada, usando la represión y la violencia. Y bueno, razón no les falta. En Perú literalmente están aniquilando a los protestantes. Entonces, ¿cuál debería ser el papel del Estado en el mundo actual? Esa pregunta se las dejo a ustedes para que la respondan en la caja de comentarios, porque la neta soy un tibio de mierda. Solo diré que desde mi humilde opinión, algo como un New Deal nos beneficiaría mucho a día de hoy. Y si les interesa una propuesta así, la Alianza contra la Desigualdad anda trabajando en ello. Sígalos en Instagram. Como dijo Vi en su película, las ideas son a prueba de balas. Muchas veces no somos conscientes de todas aquellas ideas, tradiciones, hábitos o valores de los cuales somos portadores como sociedad, y a su vez no somos conscientes de qué tanto moldean nuestro comportamiento. Por eso, el activismo debe intentar desenmarañar toda esa red de significados colectivos, ya que si no comprendemos la cultura de aquellos que intentamos ayudar, se pueden ir en nuestra contra, al considerar que esa ayuda va en oposición a sus creencias. Los activistas no deben estar peleados con los líderes religiosos, ya que estos pueden servir de intermediarios para el cambio y movilizar a las masas. También, intentar hacer ver que una práctica cultural no es correcta a la población que la tiene, como una actividad tradicional, es difícil, pero no imposible. La práctica cuyo nombre aparece en pantalla está normalizada en África y Medio Oriente, la cual provoca infecciones y traumas. Organizaciones como la ONU, la OMS y la UNICEF concluyeron que esta práctica atenta contra los derechos humanos y se dieron a la tarea de comprender por qué las personas ejercían esta tradición. La principal razón del por qué las familias sometían a sus hijas a la MGF era para garantizar que se casen y mantengan su estatus. En Egipto, el 97% de las mujeres habían sufrido la circuncisión. Entonces los activistas, en vez de enfocarse en ese grupo mayoritario, se preguntaron por qué ese 3% se había salvado de esa práctica. Entonces se dio difusión a los casos y las razones de las familias que nacían en el MGF. Además, en Etiopía se dieron bodas públicas donde las novias decían "no seré circuncidada y soy feliz", y los novios decían "estoy feliz de casarme con una mujer no circuncidada". Gracias a esto y la presión de la comunidad médica, se redujo significativamente los casos de MGF. Según Duncan, una de las formas para cambiar una práctica o tradición cultural es la siguiente. 1. Hacer correr la voz de que en el resto del mundo esa práctica no se hace. 2. Explicar las desventajas de ejercer esa práctica o tradición. Y 3. Formar sociedades pequeñas donde esa práctica no se ejerza. Si leen el libro de Duncan Green, comprenderán mejor cómo se dan las transformaciones culturales que pueden beneficiar a los ciudadanos. Las redes sociales revolucionaron la forma en que las personas se comunican y comparten información. En los últimos años también han desempeñado un papel importante en el activismo y la lucha por los derechos y causas sociales. En primer lugar, permiten a los activistas llegar a un público masivo y diverso con relativa facilidad. Antes de la era digital, dependían de los medios tradicionales para difundir su mensaje, lo que a menudo limitaba su alcance a un pequeño grupo de personas. Sin embargo, las redes sociales han democratizado el acceso a la información, lo que significa que cualquier persona con una conexión a internet puede tener el acceso a estos mensajes y campañas de activismo. Además, el hecho de salir a hablar en público a menudo implica arriesgarse a recibir ataques físicos, algunos que pueden acabar con sus vidas, sobre todo si vives en Latinoamérica. Así que es un punto a favor por su seguridad. También los activistas pueden crear comunidades virtuales que se centren en causas específicas. Por ejemplo, luchar contra malos tratos en el mercado laboral. Estas comunidades pueden ser un espacio para discutir y debatir, coordinar y compartir información relevante. Sin embargo, no puede todo ser perfecto. Hay desafíos y peligros.
Por un lado, las redes sociales a menudo son objeto de manipulación y desinformación, sobre todo en tiempos de posverdad, lo que puede minar la credibilidad. En última instancia, el éxito del activismo en Internet, bien en las redes sociales, depende de la capacidad de los activistas para utilizar estas tecnologías de manera efectiva, mientras evitan los riesgos asociados. Pueden servir para legitimar o deslegitimar un movimiento. Las personas se informan a través de los medios. ¿Qué pasa cuando un noticiero divulga los destrozos que sucedieron durante una manifestación? Verás a muchos diciendo, esas no son maneras, o similares. El amarillismo vende, algo a tomar bastante en cuenta. Así que es importante buscarlos como aliados. Los políticos lo saben. ¿Por qué ignorarlo? Vende tu activismo. Haz uso de la mercadotecnia. Con esto no me refiero a que saques algún tipo de provecho económico, lucro. Las relaciones públicas, en su forma más simple, surgieron porque Edward Bernays aplicó los principios del marketing a la política. ¿Qué sucedió cuando en todo el mundo se mostró la muerte de George Floyd? Apoyo en todo el globo. Las tecnologías de la información y comunicación también sirven para tener cierto orden y apoyo durante las manifestaciones. Los manifestantes de Hong Kong se comunican a través de señas, pero también a través de ciertas apps, alertando de esta forma si se acercan policías con gas lacrimógeno, por ejemplo. Una persona, activista o no, que desconoce el contexto en el que vive es una persona ciega. Es fácil de manipular. Sus acciones al ir acompañadas de ignorancia son una fórmula segura para el desastre. ¿Cómo podemos mejorar esto? Investigando y haciendo divulgación. Precisamente eso es lo que hago yo. La divulgación y el activismo son complementarios. Personalmente, la divulgación de este tipo de contenido es una forma de activismo pasivo. Un oxímoron, ¿verdad? En mi canal informo sobre movimientos sociales, analizo el panorama internacional o divulgo investigaciones. Hacerlo me parece un deber. Ojo, compartir noticias o tus pensamientos en contra de alguna injusticia en Twitter o Facebook no es activismo. Otro punto importante. Duncan Green explica en su libro algo que es muy común en los proyectos activistas: la frustración de que los esfuerzos no rindan sus frutos, de que por más que se ha luchado, por más que se ha planeado, las cosas no se dan, se sigue estancado en el mismo punto. El autor, con sus vastos años de experiencia, nos recomienda intentar identificar cuáles son las razones del por qué los cambios no suceden. Y según él, hay 3 puntos que son los que mayoritariamente impiden a los activistas transformar la realidad. Así que repasémoslos rápidamente. Las instituciones tienen un carácter contradictorio, ya que constantemente mutan para poder adaptarse a los cambios sociales, pero a su vez intentan mantener cierta estabilidad y firmeza en su estructura. Este último aspecto se ve mejor en aquellas instituciones las cuales tienen largos y tortuosos procesos burocráticos que, según Duncan, es uno de los principales desmotivadores para los luchadores sociales, ya que el papeleo y la cantidad de debates o lugares a los que se deben ir para, por ejemplo, aprobar una ley, es tan extensa que cualquiera se termina cansando. Esto lo podemos ver más claramente cuando un grupo de trabajadores intenta demandar a una empresa por malos tratos. Esta última tiene tanto capital y poder que puede alargar los juicios hasta que los trabajadores simplemente se harten y retiren la demanda. Para las instituciones burocráticas somos un papeleo con muy poca importancia, y por eso a veces hay que llegar a extremos más densos para hacer valer nuestras demandas. Como dije antes, las ideas son a prueba de balas, y esa característica es tanto positiva como negativa, ya que los prejuicios y las idiosincrasias de una sociedad pueden impedir las transformaciones sociales. Por ejemplo, si las personas creen que el pobre es pobre porque quiere, muy difícilmente se fijarán en los aspectos sistemáticos, y que no están en nuestro control, que realmente determinan que las personas no salgan de la pobreza. Como dijo Upton Sinclair, es difícil que un hombre entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo. Ejemplos históricos de ideas que perjudican la vida de las personas hay muchos, y sobre todo en varias ocasiones esas ideas son difundidas por los medios de comunicación porque llegan a ser beneficiosas para ciertos grupos. No por nada, los esclavistas usaban su riqueza para que la idea de que la población afrodescendiente era inferior siguiera proliferando y perpetuar así la relación de esclavitud.
Cuando interiorizamos estos prejuicios profundamente, es muy difícil abandonarlos. No por nada los conservadores son tan cascarrabias, ya que no pueden aceptar que su visión del mundo ya no es compatible con la realidad actual. Y hubo un ejemplo en Chile sobre cómo las ideas pueden impedir cambios materiales positivos que me parece perfecto. Porque muchas veces podemos pensar cualquier cosa. Yo puedo decir que tal persona es facha, que tal persona es comunista, decir cualquier tipo de insulto posible. La gente se va a ofender. Pero es más importante lo que se hace con ese tipo de ideas. Hay ideas que son bastante poderosas, que generan bastante miedo. Por ejemplo, aquí en Chile hubo el caso del estallido social. Y a pesar de que a pesar de que todos estaban de acuerdo en una nueva constitución, algunos con reformarla, otros con escribirla de nuevo, cuando ya se escribió de nuevo, hubo cierta desconfianza por el miedo, de nuevo, el miedo al comunismo, cosa que en Chile no existe, pero bueno. Después, cuando ya se redactó, se hicieron un montón de derechos básicos, derecho al agua, derecho a la vivienda y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Fue un proceso completamente democrático. Gente de todas las edades, de 18 para arriba, podían votar. Y era obligatorio. Obligatorio. Todos tenían que votar. Todos los mayores de edad. ¿Qué pasó? Rechazaron la nueva constitución que se estaba redactando. Cuando se hizo una encuesta a la gente de por qué rechazaron la nueva propuesta, la respuesta fue: es que nos van a quitar la herencia en las casas esos comunistas. Entonces... ¿Qué ha sido eso? Perdón, estoy yo sufriendo, pero bueno, por eso, pero bueno, sigue. Entonces, también la desinformación puede provocar un miedo en las personas y provocar básicamente un estanque social y económico. Pero si hay algo esperanzador en que estemos regidos por ideas, es que éstas pueden ser cuestionadas y cambiar ese paradigma social. Una vez un sabio espécimen gatuno bajó y dijo: la corrupción siempre intentará surgir entre las grietas de cualquier sistema. Aquí está el punto clave. Si entendemos a la política como una lucha de intereses, habrá aquellos que busquen satisfacerlos pasando por encima de la población. La industria del ferrocarril estadounidense había hecho lobby por bastante tiempo para evitar que los sistemas de trenes sean actualizados. Esto para ahorrarse un dinerito. Y debido a tener una infraestructura tan desgastada, un tren con productos químicos bastante peligrosos se descarriló y terminó liberando a la atmósfera miles de toneladas de gases tóxicos. Los que subsisten de la explotación laboral obviamente no van a querer que sus empleados exijan mejores condiciones laborales, y por ello mandan a romper los sindicatos o los mandan a listas negras. Las clases dominantes siempre van a querer una población controlable y sumisa, porque necesitan parasitarnos para subsistir, y hasta que no comprendamos que podemos vivir sin las cadenas que nos han impuesto, seguiremos siendo doblegados. Debemos admitir que no estamos en la mejor época de todas. La reciente pandemia nos demostró que como sociedad no estamos preparados para afrontar los grandes problemas. O eso parece a simple vista. Pero todos esos estallidos sociales alrededor del mundo, esas muestras de apoyo y cooperación que brotaron en tiempos de crisis, nos hace darnos cuenta que aún hay una posibilidad para que el mundo cambie mejor. Y sobre todo que en las condiciones de un sistema están las oportunidades para transformarlo, si es que no nos dejamos dominar por la apatía. Activismos actuales. Gracias a la cooperación humana, la filosofía, los descubrimientos científicos, métodos, tecnologías e ingenierías, hemos logrado resolver muchos problemas preexistentes, algunos que aún persisten y otros más por venir, tanto sociales, individuales, económicas y ambientales. Entre las organizaciones globales más actuales se encuentran Ingenieros Sin Fronteras. Es una red independiente de organizaciones no gubernamentales fundadas desde 1982, enfocadas en el desarrollo humano y en potenciar el rol social de las ingenierías hacia comunidades vulnerables y construir nuevas realidades, enfocándose principalmente en la distribución de agua potable, siendo reconocidas en más de 50 países alrededor del globo, llegando incluso a cooperar entre sí, teniendo un sistema de educación que promueve la igualdad, el trabajo en equipo
el liderazgo, la conciencia social, la ecología y una aproximación a los problemas más actuales de la humanidad. Siguiendo la lógica anterior, se nos presenta también la creación de Traductores Sin Bordes, fundada en 1993. Otra organización sin fines de lucro especializada en disminuir las barreras idiomáticas, haciendo llegar información crítica a varios países y entregando voz a muchos más que necesitan ser escuchados. Recordemos que la comunicación es clave para poder ayudar y responder a problemas de forma precisa. Teniendo más de 10.000 voluntarios, uniéndose con la Fundación de Rosetta para garantizar el acceso a información y conocimientos en muchas lenguas, logrando traducir 714 artículos de Wikipedia sobre salud general en más de 54 idiomas. Effective Ventures es una federación de organizaciones con el fin de impactar positivamente en la humanidad. Entre varias de ellas podemos destacar Effective Altruism, o altruismo eficaz por su traducción al español, descrito como un campo de investigación para ayudar a los demás de forma práctica y efectiva. Se enfoca en replantearse la manera en que abordamos los problemas y el impacto tangible que tengamos en mucha gente con una intervención particular, en cómo podemos impactar en la humanidad con carreras que elijamos, centrarse en problemas más importantes, desatendidos y tratables, la preocupación por tecnologías que podrían acabar con la vida en la Tierra, e incluso la forma en la que tratamos a otros seres vivos no humanos, contemplando un rechazo hacia el especismo. También entrega información sobre qué caridades tienen un mayor impacto por dólar donado y qué tipo de carreras estudiar bajo un enfoque ético-moral. El concepto de catástrofes morales, que en palabras generales es el desconocimiento de que podamos estar haciendo daño o siendo parte de un mal hacia cierta persona o grupo de personas sin saberlo. Los activistas tampoco están exentos de ello, ni qué tan avanzados en el tiempo estemos como sociedad. Podríamos tener razón sobre lo que está mal, pero equivocarnos sobre lo que es y no es nuestra responsabilidad arreglar. Es un concepto interesante del cual se recomienda una lectura independiente más profunda. Otra organización asociada es 18,000 Hours, u 80.000 horas. Es una página que proporciona investigación y apoyo para ayudar a estudiantes y licenciados a cambiar a carreras que aborden eficazmente los problemas más urgentes del mundo, ayudando a generar nuevas ideas, comparar opciones en cuanto a impacto en la humanidad y hacer planes con mayor confianza. Emergency, o Emergencia en español, es otra ONG dedicada a entregar servicios médicos a víctimas de la guerra, pobreza y campos minados, fundado en 1994 en Italia, construyendo hospitales con especialistas en el área de salud en países como Afganistán, Italia, Irak, el Mediterráneo, Sierra Leona, Sudán y Uganda, y oficinas afiliadas en Bélgica, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Ya siendo un etcétera, existen alrededor de 359 ONGs internacionales registradas, cada una con una especialización diferente. Por el bien de este video, solo nombramos unas pocas. Quitando todos los errores que tengan varias de las causas sociales actuales, vemos que aún quedan ganas de hacer de este un mundo mejor. El problema es que muchas veces no tenemos los métodos o los medios para llevar adelante esos cambios. Por eso este video, con todo lo imperfecto que es, intenta hacer una introducción a cómo construir un proyecto activista. Mucha de la información presente está bastante resumida, lo cual podría ser un problema, pero más bien quiero que si ustedes realmente tienen las ganas y la paciencia para intentar cambiar el mundo, revisen la bibliografía del video y sobre todo investiguen por su cuenta.
El enfoque de poder y sistemas que propone Duncan Green en su libro puede ayudarnos a develar la complejidad a la que nos debemos enfrentar. La sociedad es un entramado de sistemas y luchas de poder, en el cual nuestras acciones pueden tener resultados impredecibles. Es entonces que debemos analizar las consecuencias de nuestros actos, para así ver por cuál camino es mejor ir. El mundo ya no requiere tanto de cambios lineales, sino más bien de experimentos iterativos, donde adaptemos nuestros esfuerzos a las necesidades que vayan surgiendo espontáneamente. Como diría Duncan Green, aprender a bailar con el sistema para transformarlo. Hemos esperado por demasiado tiempo a un Mesías que nos salve de todos los males del mundo. Esperamos contemplar una luz divina en algún político, empresario gurú que nos guíe por el camino pedregoso de la vida. Pero es tiempo que como humanidad maduremos y seamos todos nosotros los que batallen por aquello que creen correcto. Como se dijo alguna vez en un juego de Metal Gear, las personas fuertes predicen el futuro creándolo. Como sociedad requerimos de cambios más profundos, no quedarnos en la superficialidad de las reformas, sino que necesitamos repensar como si fuéramos artistas la forma del mundo. Dejar de usar tonos grises y secos para brindar color a nuestra obra. Yo no sé del todo cómo debería ser el futuro, pero en lo que creo es en democratizar los medios de riqueza para que todos tengamos una vida digna. Y sobre todo redistribuir el poder, dándoselo a las personas que más lo necesitan. Empoderarlos para que tengan la libertad de ser y hacer. Sin embargo, la construcción de un futuro mejor no es sencillo. Si queremos jugar a la política, si queremos adentrarnos al juego del poder, tendremos que negociar con gente que puede que nos desagraden. Tendremos que tomar decisiones que tal vez no sean las mejores, pero son las que tenemos. La vida en sí es un juego injusto, donde no siempre tendremos las cartas que queramos. Pero es mejor perder habiendo intentado darlo todo para lograr llevar una idea a la realidad, que perder por haber tenido miedo a mancharse las manos. La política atraviesa todos los ámbitos de la vida, y querer alejarse de ella solo disipará nuestra voz, haciendo que nuestra voluntad se pierda en un débil eco. Entonces nos toca sumergirnos en los tempestuosos mares impíos para lograr recuperar esos tesoros del antiguo Atlantis, la cual cayó por su corrupción, porque, como diría un sabio griego hace más de 2000 años, llamado Platón, el precio de desatenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Looking down on the cars on the highway, the stream of taillights, everybody advancing together to so willingly sacrifice rights. When people accept their cogs in the system, give up free will, conform, individual pieces that swirl together and become a force storm. Looking down on the virgin insane, the skyscrapers rise, even men with the greatest intentions stop believing their own lives. We can borrow from the future, but eventually someone's got to pay. The only way out of the cycle is
Will you fuel the desire when always struggling with the truth of the life that might